El ejército ya no lo sigue. Las fuerzas de defensa de Israel, que solían imponer respeto con su disciplina, ahora son símbolo de un colapso interno que ni los blindados pueden frenar. Netanyahu, que una vez se pavoneaba ante las cámaras con su retórica de hierro, hoy enfrenta un ejército que le da la espalda. La fractura ya no es un rumor, es un abismo abierto entre el gobierno y su brazo armado. El descontento no se disimula, se multiplica. Y mientras los jóvenes rechazan los llamados y los reservistas exigen justicia, el primer ministro tropieza con una verdad imposible de silenciar. El miedo ya no lo obedece. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este miércoles, 7 de mayo. Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Se desploma el ejército de Netanyahu. La moral de combate en Israel se ha desplomado como un castillo de arena ante la marea. Ya no acuden, ya no obedecen, ya no creen. La otrora orgullosa maquinaria de guerra se tambalea bajo el peso de su propia fatiga y del rechazo popular. Si en los primeros meses del conflicto las filas se nutrían de voluntarios inflamados por la causa, hoy apenas entre un 60% y un 70% se presentan al llamado un vacío que grita, una deserción silenciosa que dice más de 1000 comunicados oficiales. El agotamiento es absoluto. Cientos de reservistas han sido llamados una y otra vez a abandonar sus hogares, sus hijos, sus trabajos, entre 3 y 6 veces en menos de 2 años. Y mientras las calles bullen de tensión y los cuerpos se fatigan, las exenciones concedidas a los ultraortodoxos minan aún más la moral. Tengo que dejar a mi esposa y a mi recién nacido por 5ª vez porque ellos se niegan a servir, dijo uno de los tantos soldados obligados a volver al frente. La fractura es tan profunda que ya no se oculta. Los reservistas no comprenden por qué deben regresar a territorios que ya fueron ocupados, despejados y luego abandonados. ¿Por qué nos piden que volvamos a hacer lo mismo? ¿Por qué no terminaron el trabajo la primera vez? La pregunta, sencilla pero lacerante, se repite de boca en boca entre las filas que antes avanzaban unidas y hoy caminan a la deriva. Pero no solo es el cuerpo el que se quiebra, es la confianza, es la credibilidad. La fe en el primer ministro también ha sufrido su propia derrota. Muchos creen que la guerra se prolonga no por estrategia, sino por intereses políticos. La ambigüedad en los objetivos del conflicto ha abierto heridas internas. Mientras unos dicen que el fin es destruir a Hamás, otros aseguran que se trata de recuperar rehenes. Y al final, nadie cree ya en ninguno. Mientras las bombas siguen cayendo, también lo hacen los apoyos. Los Haredim, judíos ultraortodoxos, continúan libres de conflicto por tradición religiosa, y esa excepción pesa como una piedra sobre los hombros de quienes sí deben marchar. El ejército que se decía el más moral del mundo se desangra desde dentro, carcomido por la injusticia y el desengaño. En paralelo, los familiares de los soldados alzan la voz. El foro de esposas de reservistas ha cobrado fuerza como espacio de denuncia. La carga emocional, el miedo, la inestabilidad económica, todo se ha acumulado como una olla a presión que amenaza con estallar. La guerra, que debía unir al pueblo, ha hecho todo lo contrario, lo ha dividido. En las calles de Tel Aviv y Jerusalén crecen las protestas. No son solo contra la guerra, sino contra su gestión, contra la falta de estrategia, contra el sinsentido de las marchas que van y vienen sin fin, contra el liderazgo que no lidera y una política que no protege. Israel, que antes presumía de disciplina y cohesión, ahora se enfrenta al espectro de una insubordinación masiva.
El desgaste es tal que ya no basta con las amenazas legales o las campañas de propaganda. El ciudadano común, el joven que ayer se enlistaba sin dudar, hoy lo piensa 2 veces y muchas veces decide no presentarse. Las filas se vacían, las dudas crecen, el poder de convocatoria del gobierno ha quedado reducido a su mínima expresión. La guerra no solo se libra en Gaza o en las fronteras, sino en cada hogar donde un hijo o una hija se pregunta si vale la pena seguir obedeciendo. Nadie puede fingir ya que todo está bajo control. La crisis de confianza se ha convertido en crisis de Estado. Netanyahu enfrenta no solo a sus enemigos externos, sino a un ejército que le da la espalda, a una población que lo observa con recelo y a un legado que comienza a desmoronarse. El último bastión que sostenía el edificio se tambalea: la fe en la causa. Cuando esa se pierde, no hay fuerza militar que alcance. La moral no se impone, se construye. Y hoy, en Israel, se ha derrumbado. La guerra sigue, pero el corazón del ejército ya no late al unísono. Netanyahu tiene frente a sí el espectro de una derrota que no está en el campo de batalla, sino en la conciencia de su propio pueblo. Las cifras internas comienzan a filtrarse. Se estima que 1 de cada 3 soldados de reserva intenta retrasar su incorporación o solicita ser relevado. La deserción encubierta toma formas diversas, desde certificados médicos dudosos hasta salidas voluntarias disfrazadas de compromisos familiares impostergables. Los altos mandos, en privado, han comenzado a admitir que la situación es insostenible. Las estadísticas de alistamiento voluntario han caído en picada y los centros de reclutamiento se han convertido en escenarios de reclamos, discusiones y negativas. El aparato militar, acostumbrado a operar con precisión y rapidez, ahora tropieza con una fuerza invisible: el desencanto. Una trinchera interna que no se combate con armas, sino con voluntad, y que hoy parece cada vez más escasa. La maquinaria de guerra se oxida. El rugido de los aviones no oculta el silencio de los corazones que se enfrían. Los generales lo saben, los políticos lo intuyen, y el pueblo lo grita en las calles: la era de obediencia ciega ha terminado. El ejército de Israel ha entrado en una tormenta moral y emocional que ni el más poderoso arsenal puede disipar. El desafío no está en el enemigo externo, sino en el abismo que se abre bajo sus propias botas. Y ese abismo, por ahora, no tiene fin. Cada nuevo llamado a filas es recibido con una mezcla de resignación y rebeldía. Las ausencias no siempre se notifican, simplemente no llegan, y las autoridades lo saben, pero callan. La fractura no es visible en los mapas, pero se siente en el alma de la nación. El uniforme pesa más que nunca, y no por el equipo que carga, sino por el vacío de propósito que lo acompaña. El tambor de guerra suena, pero ya no inspira. El ejército camina, pero sin rumbo, y Netanyahu, en el centro de la tormenta, observa cómo el país al que juró defender comienza a preguntarse si él es parte del problema o del futuro. Los testimonios que llegan desde las bases hablan de un hastío que corroe. La sensación de estar atrapados en un ciclo sin fin ha mellado el ánimo incluso de los más curtidos. Ya no se trata de si quieren ganar, sino de si quieren seguir. Este miércoles, 7 de mayo, Occidente subestimó a Rusia. Pensaron que las sanciones serían suficientes. Sin embargo, Moscú se estuvo preparando. Y ahora, Estados Unidos y Europa se encuentran desesperados. ¿Quieres saber por qué no pudieron acabar con Rusia? Entonces, acompáñanos a ver Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.